Buenos días. Con esta actividad queríamos abordar desde el proyecto de Educación para la Salud todo lo que tiene que ver con los trastornos asociados con la alimentación. La actividad está dividida en dos partes que se pueden desarrollar de manera conjunta o en dos sesiones diferentes. Tened en cuenta que este es un tema bastante delicado y que deberéis abordarlo un poco pues, con la sensibilidad de cada grupo. Como siempre os digo, si en algún momento os veis un poco con deficiencias a la hora de abordar estos contenidos y preferís que alguien del departamento pues os ayude, os colabore en la preparación o incluso en la impartición de la actividad, pues decidme a través del correo electrónico de Infoalu y buscaremos una hora para poder hacerlo. En concreto, esta actividad está muy focalizada en la parte del PDF, que la podéis proyectar para que lo vayáis haciendo todos en común en un par de hojas aparte. Está muy enfocado al tema de la autoestima. Entonces, una primera actividad que tiene que ver precisamente un poco con la valoración que ellos tienen de su mundo, de su entorno, de sus circunstancias actuales en una etapa pasando de la niñez a la adolescencia, pasando por la pubertad y sobre todo trabajando la parte de la autoestima, que sean capaces de conocerse y de tener en consideración pues, los aspectos positivos y negativos que les pueden afectar luego en estos aspectos de los trastornos alimenticios. Esta primera actividad, una vez que se ha hecho una pequeña reflexión, es interesante porque a partir de una hoja en blanco lo que se pretende es que ellos vayan analizando cómo les afecta a cada uno de estos pequeños ítems que aparecen en el listado, con el objetivo de entender cómo su autoestima, representada por un folio en blanco, pues se va viendo afectada de una manera u otra hasta poder llegar a verse pues francamente afectada. Después la actividad continúa en esta misma línea, porque entendemos que la autoestima siempre es el punto clave en el autoconocimiento para valorarse y poder superar estos problemas de alimentación que están tan asociados con falta de la misma. Haciendo una actividad con el árbol de la autoestima, buscando cuáles son sus apoyos, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus logros y sus proyectos de futuro. La última parte ya va un poco más orientada a cómo nos bombardean desde el exterior acerca de nuestra imagen corporal y de la valoración que se hace en términos positivos de la delgadez y negativos de la obesidad, o casi más de la falta de delgadez, con actividades de reflexión. Entonces aquí tenemos un poquito todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, actividades asociadas con lo que ellos valoran de la delgadez y del sobrepeso, cómo es una persona delgada o con sobrepeso, y la última parte sobre el tema de las dietas y el peligro que conllevan. Básicamente estas actividades van asociadas, como os he dicho, al documento de PowerPoint, dado que se van abordando los mismos ítems en el mismo. Voy a mostraroslo brevemente. Aquí lo tenéis, se llama anorexia y bulimia. Entonces, en primer lugar hay que hacerles ver que los trastornos de la alimentación y no son exclusivamente anorexia y bulimia, que hay otros, como el sobrepeso. Lo hemos titulado Sin estigmas, desde el punto de vista, primero un poco empezando por ahí, ¿no? ¿Qué es un estigma? Planteando esta primera diapositiva, preguntándoles una reflexión abierta de cuál de todos ellos tiene algún problema de alimentación, teniendo en cuenta que no conlleva ninguna marca, que no conlleva ningún tipo de apreciación visual y por lo tanto que cualquiera podemos estar sufriendo estos trastornos y pasar inadvertidos, y lo importante que es, sobre todo en nuestro entorno familiar y personal, pues poder ayudar y adelantarnos a las observaciones que nos podamos encontrar en nuestro día a día. Introducirles en el tema de la alimentación como una fuente de problemas, no solamente, como hemos dicho, asociados a la anorexia y la bulimia, también la desnutrición, la obesidad. Siempre lo piensan como un problema asociado exclusivamente a esos primeros que hemos dicho, como el primer mundo está muy influenciado por un tipo de vida que conlleva en muchos casos una alimentación poco equilibrada, poco sana, que acaba llegando también a una escasa actividad física y que incluso en la niñez, como la imagen que aparece ahí, pues puede llegar a producir problemas de obesidad y que en esos casos también es un tema que hay que abordar. Posteriormente, ya un poco en la línea de lo que hemos estado viendo en el PDF, se empieza a trabajar la parte asociada a la autoestima. ¿Por qué? Pues porque, lo hemos titulado esta diapositiva una imagen distorsionada.
en tanto en cuanto el autoconcepto y la autoestima y el autoconocimiento, todos esos conceptos que están tan ligados, al final lo que nos genera en muchos casos en esta época de cambio que es la adolescencia, pues es una imagen distorsionada de nosotros mismos, en la que únicamente nos fijamos en el aspecto físico, porque es lo que todo el mundo ve y por desgracia mucha gente se centra en valorar ese elemento. Por lo tanto, aquí es donde tendríamos que hacer estas actividades del documento de PDF, esta primera parte de la autoestima, cómo te sientes, qué es, para posteriormente pues, comentar estos otros problemas asociados a la alimentación, como son la anorexia y la bulimia, que se den cuenta que no es una cosa poco habitual, que afecta a un porcentaje importante de adolescentes, especialmente a mujeres, pero también a hombres, y que, bueno, pues que hay una serie de patrones, unos factores de riesgo que también son importantes que ellos pueden identificar en su propia persona o en su entorno para ser fuente de soluciones. En la parte del PDF, a continuación, como hemos visto, y para trabajar de manera complementaria, tenemos la parte de la imagen corporal. Entonces aquí empezamos esta parte del PDF y del PowerPoint, pues haciendo esta pregunta: ¿cuál de las dos es real? Haciéndoles ver que a día de hoy mucho de lo que aparece en los medios de comunicación, en las redes sociales, pues no es real, está modificada con programas, software que de una manera rápida pueden alterar la imagen hacia un sentido o hacia el otro. Por lo tanto, que no todos se lo pueden creer. También he puesto una diapositiva acerca de lo que es la imagen perfecta y sobre todo cómo se asocia a la mujer, como siempre en muchos casos pues ese patrón de belleza, incluso en edades avanzadas, ya no solamente en la adolescencia o en la juventud, indica una mujer joven, una mujer siempre perfecta, siempre preparada y siempre, bueno, pues una irrealidad en lo que en el día a día de cualquier persona puede ser. Hacerles ver que un anuncio, pues es eso, es un anuncio. También, si recordáis, en el PDF de los medios estéticos y comunicación, la penúltima de las actividades habla de lo que es para ti una persona delgada, qué es para ti una persona gorda, cómo es para ti y cuáles son esos cánones, ¿no? Para transmitirles a los alumnos la responsabilidad que tienen respecto a un tercero, porque el utilizar determinados adjetivos, como los que aparecen en la imagen, pues pueden cosificar a la persona, independientemente de que sea un chico o una chica, y pueden entender que después de ese patrón físico, pues también empiezan a tener poca valía en todo, en lo intelectual, en lo personal, en todo. Entonces, bueno, pues hacerles ver la importancia que tiene de un vocabulario que no sea tan agresivo y que genere empatía en lugar de problemas que pueden desembocar en lo que vemos. La siguiente parte va un poco enfocada a los peligros que hay en las redes, porque, bueno, pongo una búsqueda rápida en Google, adelgazar rápido, que es una búsqueda sin mucho filtro, y me aparecen más de 2,5 millones de resultados. Y además fijaros qué resultados, ¿no? Dietas para adelgazar rápido 10 kilos en una semana, dietas fabulosas, cómo adelgazar en una semana, es decir, cómo se miente, cómo se transmite, pues para que las páginas web se puedan nutrir de visitantes, de falsedades o de medias verdades o de situaciones que se aprovechan del desconocimiento del alumnado para engancharles en lo que es su interés económico y posteriormente, pues bueno, el devenir futuro pues muchas veces acaba en esos problemas que estamos comentando. Luego, no todo vale, el tema de las dietas, que es la última de las actividades del PDF, de aquí engancharía, pues bueno, porque dietas, cada uno, bueno, ahí simplemente haciendo una búsqueda rápida aparecen un montón. La dieta que hizo mi vecino, mi vecina, mi primo, mi prima, que le fue muy bien, pero que no todo vale, y no buscar en internet lo que primero aparezca me va a servir a mí, porque hay una serie de situaciones como estas que tenemos aquí que ellos tienen que tener en consideración. Ya hemos hecho una actividad sobre alimentación saludable en la primera evaluación, de lo que es comer saludable, y también un poco que se quiten esos mitos de la comida, ¿no? Que situaciones que se escuchan cotidianamente y que se van hilando en el tiempo, como productos que tienen menos calorías adelgazan, o situaciones como que comer pan es desagradable, porque aquí es importante también que ellos comprendan, que hagan una autovaloración de si en algún momento en los últimos días o meses o en su persona o en otra persona alguien ha dejado de comer algo teniendo hambre. Eso es un hecho bastante sobre el que reflexionar. O sea, si alguien se ha dejado en el plato
o si alguien teniendo hambre ha decidido que no se podía comer un trozo de pan porque le iba a engordar y iba a afectar a su imagen y eso le importaba. Es un tema muy importante. Y bueno, y la última de las diapositivas que os vais a encontrar pues es una reflexión en cuanto a unos cuantos puntos sobre los que deben incidir, reflexionar y entender un poco mejor estos problemas que tanto afectan a día de hoy, ¿vale? Si necesitáis cualquier cosa, pues ya sabéis dónde me podéis encontrar y hacerme las preguntas que consideréis o como hemos dicho al principio, incluirnos como parte activa de la explicación.